¿Te gustaría avanzar tus bordados cada semana y además jugar en comunidad? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Formucruces GP, el Gran Premio del Punto de Cruz. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Bordando con Fru o Stitching with Fru. Yo soy Cristian y hoy os traigo la presentación del juego Formucruces GP, el Gran Premio de Punto de Cruz. Este juego lo hemos preparado y lo organizamos Nidia y sus labores y yo mismo. Formucruces GP es un juego continuo con un tablero, con tarjetas de retos y tiradas semanales comunes. En el vídeo de hoy te voy a contar cómo te puedes unir, cuándo vamos a empezar el juego, todas las reglas y además haremos una prueba haciendo 2 tiradas para que veáis el funcionamiento de manera práctica. Este juego está inspirado en la Fórmula 1, pero no tenéis por qué saber nada sobre la Fórmula 1 para participar en él, ni para entender nada de lo que es el funcionamiento del juego. Simplemente es como ambiente, digamos, el ambiente de juego. En el vídeo vosotros estaréis viendo seguramente imágenes de las diferentes cosas que quizás os voy explicando. Si os hablo de alguna casilla en concreto, probablemente estaré enfocando en esa casilla dentro del tablero para que vinculéis, identifiquéis cada cosa que yo os digo con la parte, digamos, práctica. Formucruces GP, ¿qué es? Básicamente es un juego que está diseñado para que cualquier persona pueda entrar en cualquier momento y pueda entretenerse y participar sin ningún tipo de complicación. El objetivo de este juego es doble. Por un lado, divertirnos en comunidad y por otro lado, avanzar en nuestros proyectos de Punto de Cruz mediante retos semanales y con un tablero que tiene casillas inspiradas en el mundo de la Fórmula 1. En este juego no hay fecha de fin. Es decir, te puedes unir cuando tú quieras y puedes participar en el juego hasta cuando tú quieras. El juego empieza y no pasa nada si empiezas más tarde, no es una competición. Y tampoco hay un punto en el que termine. Es decir, que tú puedes iniciar desde la primera casilla, llegar a la última y continuar otra vez desde el inicio. Es decir, que cada persona avanza a su ritmo vuelta a vuelta. Lo primero es que el juego se inicia el día 14 de diciembre, que es un domingo. Y el domingo de cada semana será el día en el que se compartirá las tiradas de esa semana y la publicación en la que pondrá toda la información relativa a esa semana. ¿Qué tenéis que hacer para uniros? Lo primero es que entréis al grupo de Facebook. El enlace a este grupo estará en la cajita de descripción. Vas a la cajita de descripción cuando termines de ver el vídeo, le das y pides unirte. No entras directamente, sino que los administradores te tenemos que aceptar. De todas maneras, si hay algún problema o te encuentras con alguna dificultad, ya sabéis que podéis escribirme por WhatsApp o por Facebook o por Instagram o incluso me dejáis un comentario y yo intento ayudaros o Nidia os intenta ayudar. Una vez hayáis entrado en el grupo, ¿qué debéis hacer? Muy importante, mirar en los mensajes destacados. En los mensajes destacados encontraréis normas, encontraréis el reglamento, encontraréis todo aquello más importante. Entonces lo que tendréis que hacer es descargaros el reglamento de juego, el tablero de juego y las tarjetas de reto. No hace falta que os lo imprimáis. Podéis usar el tablero de manera digital porque está en PDF. O si lo queréis imprimir, pues os lo podéis imprimir. Eso ya es a decisión vuestra. Una vez ya tenéis el tablero, ponéis vuestro marcador en la casilla de salida, vuestra ficha, y ya estaréis listos para el inicio del juego. Opcionalmente, podéis elegir a un piloto como favorito. Este favorito va a ser vuestro favorito para todo el juego y tendrá un extra que os explicaré más adelante. Ya veréis que en el tablero están las imágenes de cada piloto y tenéis el nombre, con lo cual no hace falta que sepáis nada, es simplemente que tengáis interés y ganas de divertiros y de pasarlo bien y de jugar. Por último, antes de empezar, tendréis que elegir un nivel de dificultad. Este nivel de dificultad tendrá que ver con las tarjetas de reto, que más tarde os explico. Lo más importante es que este nivel de dificultad lo elegiréis cada semana. Si una semana vais a tener muchísimo tiempo y decís, esta semana voy a tope,
podéis elegir un nivel de dificultad más alto. Y que la semana siguiente, por lo que sea, no tenéis tiempo, pues elegís el nivel más bajo. Esto os lo adaptáis a vuestro ritmo o a lo que vosotras queráis. Pero tenéis que elegir un nivel, del 1 al 5. Y cada semana, el domingo, tendréis que elegir el nivel para esa semana. Es importante que tengáis en cuenta que este nivel dentro de la misma semana no lo vais a poder cambiar. Lo vais a poder cambiar al domingo siguiente para la siguiente semana. ¿Cuáles son los componentes del juego? Tendremos, por un lado, el tablero de juego. El tablero de juego incluye casillas de piloto y casillas especiales. En las casillas especiales las veremos más adelante, pero bueno, incluye banderas, safety car, pit lane, DRS, de avanzar o retroceder, el podio, ¿vale? Incluye diferentes casillas. Primero, que las tendréis explicadas todas en el reglamento, siempre podréis ir al reglamento para saber en qué consiste, y además, más adelante en el vídeo, os explicaré cada una con detalle. Otro documento, las tarjetas de reto. Las tarjetas de reto están numeradas del 1 al 10 y cada una de estas tarjetas tiene 5 niveles de dificultad, del L1 al L5. Y otro componente importante son las ruletas semanales. Estas ruletas, que son comunes a todas las personas que participáis, las compartiremos en el grupo de Facebook cada domingo. Estas ruletas son 3. La ruleta de distancia, la ruleta de tarjeta de reto y la ruleta de meteo, es decir, del tiempo. Os voy a explicar ahora cada una de las ruletas en qué consiste. La ruleta de distancia lo que marca es el número de casillas que puedes avanzar si completas el reto de esa semana. Es decir, en el tablero hay casillas. Entonces, lo que marca la ruleta de distancia es un número del 1 al 6, que será el número de casillas que podréis moveros siempre y cuando completéis el reto de esa semana. Si no lo completáis, pues os quedáis en la casilla en la que estabais. La ruleta de tarjetas de reto tiene que ver con el documento que os he comentado de las tarjetas de reto. En estas tarjetas se indican diferentes retos, diferentes acciones que se tienen que realizar durante la semana. Esas acciones irán en función del nivel de dificultad que hayáis elegido para esa semana. Por esto es importante que elijáis el nivel de dificultad cada domingo. Aquí no marcamos bordados, sino que marcamos cruces, lineal, empieces, pero el bordado lo elegís vosotros, para que lo adaptéis pues a lo que en ese momento estéis haciendo. Y por último tenemos la ruleta de meteo, del tiempo, y como influye en la Fórmula 1, y este juego está ambientado en eso, aquí también influirá. ¿Cómo va a influir? Hay 3 tipos de meteo: seco, nublado y lluvia. En el caso de que toque tiempo de seco, es decir, que hace un día bueno, no habrá ninguna afectación. Todo funcionará normal y corriente. En caso de que esté nublado, las personas que completéis el reto de esa semana avanzaréis la distancia, que es el número que habrá salido en la ruleta de distancia, más 1. Y en el caso de que salga en la ruleta lluvia, habrá cambio en el reto. Como las tarjetas de reto están numeradas, en la publicación que se hará cada domingo estará todo muy detallado, para que no tengáis tampoco que pensar demasiado. ¿Qué cambios implicará la lluvia? En las tarjetas de reto 1, 4, 8 y 9, que son las tarjetas en las que el reto tiene que ver con hacer cruce, se le sumarán 100 cruces al número que tengáis que hacer esa semana. En las tarjetas de reto 5 y 6, que son las de medias cruce, tendréis que hacerle 100 medias cruces más esa semana. En la tarjeta de reto número 7, que es la que tiene que ver con el punto lineal, lo que haremos es restarle un día. Y en el caso del nivel más bajo de dificultad, que es el L1, en vez de restarle, porque entonces no habría reto, básicamente, lo que haremos es sumarle un día. Y en el caso de la tarjeta de reto número 10, dependerá de lo que hagáis. Puede ser sumarle un bordado o sumarle 100 cruces. Vamos ahora con una rápida pausa para la publicidad. Si te gusta tener compañía mientras bordas, mientras lees o mientras haces cualquier otra actividad, ya sabes que puedes suscribirte, darle a la campanita y marcar todas para que YouTube te notifique cuando subo un nuevo vídeo. También le puedes dar al like, puedes comentar abajo, que ya sabes que me encanta leerte, y si sabes de alguien a quien le puede gustar mi contenido, puedes compartir los vídeos con aquellas personas o en aquellos grupos en los que creas que pueda interesar. De esta manera vamos a ser cada vez más personas en el canal.
Dejando de lado YouTube, también puedes seguirme en Instagram, donde comparto contenido de manera habitual, y también puedes unirte a la comunidad de WhatsApp. Toda esta información está en la cajita de descripción, así que muchísimas gracias por tu apoyo y seguimos con el vídeo. Vamos a ver ahora las diferentes casillas que tiene el tablero y en qué consiste cada una de ellas. Os iré enseñando las casillas de las que vaya hablando a medida que os lo explico, para que podáis identificarlas en el tablero. En primer lugar, casillas de movimiento simple. Son las que pone avanza 1, 3, 5 o 7 o retrocede 2, 4, 6 u 8. ¿En qué consisten? Si caes en una casilla de avanza X número, pues lo que tendrás que hacer es avanzar en el tablero el número de casillas que marque. Si es la de avanza 3, pues tendréis que avanzar 3 casillas. Y en caso de que sea de retroceder, pues lo mismo, pero en vez de avanzar, retrocederéis ese número de casillas. En segundo lugar, están las casillas de banderas. Tenemos 4. Bandera verde, bandera amarilla, bandera roja y bandera negra. Vamos con cada una de ellas. La bandera verde consiste en avanzar una casilla. Si caéis en la bandera verde, avanzáis una casilla. La bandera amarilla es retroceder una casilla. La bandera roja implica turno nulo. Es decir, esa semana no avanzas. Si caes en la bandera roja, esa semana, da igual que cumplas o no con el reto, no avanzas, porque has caído en la bandera roja. Y la bandera negra implica retroceder 6 casillas. En tercer lugar, tenemos casillas de temáticas relacionadas con la Fórmula 1. Está el Safety Car, el Pit Lane, el DRS y la Chicane. El Safety Car, que sería como el coche de seguridad, implica retroceder 2 casillas. El Pit Lane implica retroceder 3 casillas. El DRS, que es un elemento que tienen los coches de Fórmula 1 para ganar velocidad y facilitar, digamos, el adelantamiento, si caéis en la casilla de DRS, tenéis que saltar hasta el siguiente piloto hacia adelante. Si son 6 casillas después, pues son 6 casillas después. Y en el caso de que caigáis en la casilla de Chicane, lo que deberéis hacer es retroceder hasta el piloto inmediatamente anterior. En cuarto lugar están las casillas de pilotos. Las casillas de pilotos como tal son casillas normales. No tienen ningún efecto especial. Pero sí que hay un bonus que tiene que ver con vuestro piloto favorito. Si elegís un piloto favorito, la primera vez durante la vuelta la consideramos desde la salida hasta la meta. Eso sería una vuelta. La primera vez que durante esa vuelta se caiga en la casilla de este piloto que has elegido como favorito, avanzarás una casilla. El bonus se aplica una vez cada vuelta. Es decir, si llegáis a la meta y caéis en la siguiente vuelta otra vez, podréis volver a aplicarlo siempre y cuando sea la primera vez en esa vuelta. Y por último, están las casillas de salida y de meta, que básicamente lo que implica es que si caéis en la casilla de meta, avanzáis hasta la de salida. Y a partir de ahí será donde empezaréis a avanzar en la siguiente tirada. Ya sé que hasta ahora probablemente tendréis la cabeza hecha un lío, pero es mucho más fácil de lo que parece y como os he comentado, en las publicaciones de cada domingo pondremos claramente cada cosa, con lo cual tampoco tendréis que pensar. Quizás para alguna cosa en concreto tendréis que mirar en alguna parte concreta de las reglas, del reglamento, pero bueno, para eso está. Para eso se ha escrito. Vamos a ver desde el inicio hasta el final de la semana qué sucede. Lo primero de todo es que la semana, en el caso de este juego, empieza el domingo. El domingo, los administradores publicaremos en el grupo de Facebook las 3 tiradas comunes, es decir, la ruleta de distancia, la de tarjeta de reto y la de meteo. Se publican estas 3 ruletas que son las que marcarán las condiciones de esa semana. ¿Qué hacer a continuación? Las personas que participéis elegís vuestro nivel de dificultad para esa semana, del L1 al L5. Elegís el que creáis. Podéis mirar la tarjeta que ha salido en la ruleta de tarjeta de retos, cuáles serían los retos y a partir de ahí elegir el nivel que queráis. Lo importante es que elijáis un nivel de dificultad para esa semana. ¿Qué sucede entonces? Durante la semana se completa el reto. ¿O no? Nos ponemos en el caso de que el reto se ha cumplido. Ahora viene el tema de la meteo.
del tiempo. Entonces, en función de la meteo, tendremos que hacer algo ya desde el inicio de la semana o esperar a completar el reto y movernos en el tablero. Porque si esta meteo influye en la cantidad de cruces, medias cruces o lo que sea del reto, para completar el reto tendréis que aplicar este cambio. En caso de que influya en el número de casillas que se mueven, pues tendréis que esperar completar el reto y luego aplicarlo. ¿Qué pasa si se completa el reto? Pues que se avanza en el tablero. La ruleta de distancia marca un número, que es el número de casillas que avanzaremos. Como os he dicho, todo esto estará en cada publicación bien puesto. Ponemos el caso que se ha completado el reto, que hemos avanzado las casillas que tocaban y caemos en una casilla especial que tiene un efecto concreto asignado. Lo que se deberá hacer entonces es aplicar de manera inmediata ese efecto. Ejemplo, caemos en la casilla de avanza 3, pues en ese momento avanzamos 3. Caemos en la casilla de DRS, pues aplicamos el efecto que tiene esa casilla. ¿Pero qué pasa? Que podría ser que caigas en la casilla de avanzar 3, avances 3 y entonces caigas, me lo invento, en una casilla de avanzar 7 y avances 7 y vuelvas a caer. Entonces, eternamente podrías estar encadenando efectos. Esto no tendría ningún sentido. Con lo cual, cuando tú te mueves la primera vez en el tablero, caes en una casilla especial y aplicas el efecto. Si al aplicar este efecto caes en otra casilla especial, ya no tendrás que hacerle caso. Da igual en la casilla que caigas a continuación. Cuando ya hemos completado el reto, ¿qué podemos hacer? Esta parte de comunidad, pues se puede compartir el avance. Aunque no hayas completado el reto, si has avanzado y quieres, puedes también compartir el avance y puedes, si quieres, también compartir la casilla final en la que te has quedado. O si te ha pasado alguna cosa rara, has tenido que avanzar o hacer no sé qué, puedes comentarlo si quieres. ¿Qué vamos a hacer ahora? Os he explicado al detalle todo el reglamento, pero quedarse con todo esto de manera teórica es muy complicado e innecesario. Primero porque lo tenéis aquí todo escrito, con lo cual en cualquier momento podéis acceder a ello. Y segundo, porque al final lo que interesa es bordar y divertirse. Por lo tanto, en el mismo reglamento tenéis dos ejemplos prácticos, que son los que ahora haremos para que veáis un poquito todo esto que parece un mundo, pues que realmente no es tanto y que es muy sencillo. También este vídeo lo tendréis de referencia si en algún momento lo necesitáis y también nos tendréis a Nidia y a mí por si tenéis alguna duda. O incluso tendréis al resto de compañeras o compañeros que probablemente también puedan resolver ciertas dudas. Vamos con el primer ejemplo. En la pantalla iréis viendo las diferentes cosas. Hoy es domingo, se publican las 3 ruletas comunes y los resultados que salen son los siguientes. Distancia 4. Tarjeta de reto 3. Y la meteo, nublado. Yo, que he visto la tirada de la ruleta y he mirado la tarjeta de reto número 3, que consiste en bordar cruces, en función de la dificultad, pues es un número de cruces u otro, elijo el nivel de dificultad 2, ¿vale? El L2. En la tarjeta número 3, para la dificultad 2, el reto es bordar 350 cruces en esa semana. Esta dificultad la he elegido yo. Es decir, que si hubiera querido, podría haber elegido hacer 2000. Pero he elegido el nivel de dificultad 2, que son 350, pues porque quizás en esa semana pues no puedo bordar tanto, por decir algo. Pasa la semana y he completado el reto. ¿Qué sucede entonces? Que tengo que avanzar la distancia, pero como en la ruleta de meteo ha salido nublado, el efecto de nublado es sumarle más una casilla a esta distancia. Es decir, que lo que tendré que hacer en este ejemplo en concreto es avanzar 4 de la ruleta más 1 del nublado, con lo cual en total 5 casillas. Avanzamos las 5 casillas en el tablero y caigo en la casilla de Safety Car. Esta es una casilla especial y por lo tanto tiene un efecto asignado. Este efecto es retroceder 2 casillas. Por lo tanto, como he caído en esta casilla, retrocedo 2. Una vez hecho esto, caigo en la casilla de avanza 3 casillas. Pero como os he comentado, no se encadenan los efectos. Ya hemos aplicado el efecto especial de la casilla a la que habíamos caído, con lo cual ignoramos completamente esta segunda casilla. Y por lo tanto, nos quedamos ahí.
Espero que se haya entendido bien. Cualquier duda me lo dejáis en comentarios o me escribís por privado. Vamos con el segundo ejemplo para ayudar a entenderlo un poquito mejor. Se publican las tiradas, la publicación en el grupo de Facebook, y las ruletas comunes dicen lo siguiente: distancia 2, tarjeta de reto número 8 y la meteo es lluvia. En este caso, la tarjeta de reto número 8 es de hacer cruces en tela no impresa. Y el nivel de dificultad que he elegido, en este caso, es el 4. En el nivel de dificultad 4 de la tarjeta 8 indica bordar 800 cruces en tela no impresa. ¿Qué sucede aquí? Hemos visto este reto, pero la meteo que ha salido es lluvia. Y la lluvia implica ajustar este número de cruces en la tarjeta de reto. Al ser la tarjeta número 8, la lluvia marca que hay que bordar 100 cruces más de las indicadas por el reto. Con lo cual, en vez de bordar 800 cruces en tela no impresa, tendré que bordar 900 para completar el reto. Durante la semana completo el reto y pues toca avanzar la distancia en el tablero. En este caso, el efecto de meteo no influye en esta distancia, con lo cual tendré que avanzar el número de casillas marcadas por la ruleta de distancia, que en este caso eran 2. Avanzo las 2 casillas y caigo en la casilla especial de bandera roja. Esta casilla también tiene un efecto asignado. En este caso, el efecto es turno nulo. Implica que esa semana no avanzas. Con lo cual, lo que has avanzado tienes que eliminarlo. ¿Por qué? Este efecto te prohíbe avanzar esta semana. Con lo cual, tienes que volver a la casilla en la que estabas al inicio de esa semana. Pero oye, no has avanzado en el tablero, en este caso, pero sí has avanzado en el bordado, que es al final lo que buscamos. Y en esto consiste Formocruces GP, el gran premio del punto de cruz. Un juego sencillo, aunque parezca complicado, y perfecto para avanzar en los bordados en comunidad. Divertirnos junto con otras personas que aman el punto de cruz. Recuerda que el juego empieza el 14 de diciembre. Las primeras semanas pueden ser un poquito de prueba para aquellas personas que os hayáis animado a participar. De prueba en el sentido de que es probable que tengáis más dudas. Si tenéis dudas antes, preguntad. Os podéis unir cuando queráis. Entrad, descargad el reglamento, descargad también la hoja del tablero y de las tarjetas de reto. Así que el 14 de diciembre, mira la publicación de esa semana, elige tu nivel de dificultad y abordar. Cuéntame en comentarios qué te parece. ¿Te animas? En caso de que sí, nos vemos en la parrilla. Hasta el próximo vídeo.